Hola chiquillos, este es el video para la guía número 2 y tenía relación con el propósito expresivo y con el lenguaje fotográfico. En relación al propósito expresivo, es la idea central de una imagen a partir de la cual se hace una creación artística. Se reconoce además por los elementos utilizados según su forma, color o contenido simbólico. Y voy a analizar esta imagen. ¿Qué formas aparecen en la imagen? Las formas reconocibles en este caso sería un niño que está, ¿cierto?, apuntando hacia arriba, en su mano tiene un celular y aparece, ¿cierto?, esta información que lo asociamos a un Instagram donde aparece que no tiene mensajes, que no tiene like y que no tiene seguidores, ¿ya? ¿Cuáles son los colores que aparecen en la imagen? Aparece esta especie de turquesa, celeste le puede llamar, aparecerá anaranjado y sabemos que no son color, pero lo nombramos igual blanco y negro, ¿ya? Está sobre un muro porque es arte urbano. ¿Qué nos quiere transmitir? Claramente aquí hay elementos simbólicos, ¿cierto? Primero es un niño que está queriendo llamar la atención, ¿cierto? Tiene un celular en mano, ¿cierto? Y en este caso aparece esta información donde necesita ser atendido, necesita, ¿cierto?, llamar la atención. Y con eso voy a hacer el ejemplo ya para ir avanzando. Los elementos del lenguaje fotográfico son los planos, los ángulos, la profundidad de campo, la regla de tercios y los tipos de iluminación. Veamos. Los elementos del lenguaje fotográfico, ¿cierto? Lo primero eran los planos. Es la cantidad del objeto principal encuadrado en la imagen. Es cuando el fotógrafo hace esto, que es lo que va a encuadrar. Aparece el plano general, el americano, que es el corte hacia la rodilla, plano medio, la cintura, plano medio corto, ¿cierto?, entre la cintura y el hombro, el primer plano hasta los hombros, primerísimo primer plano es como una foto carnet, y un plano detalle es una parte del cuerpo humano o parte de un objeto. Y acá está mayor detallado, lo mismo que acabo de decir. Plano general, recuerden que el americano es hasta la rodilla, la mitad del objeto, que es la cintura, el medio corto abarca desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Luego aparece acá el primer plano, como dije, hasta los hombros, el primerísimo primer plano, el rostro. Muchas veces se confunden entre estos dos. Recuerda que el primer plano, hombros, y primerísimo primer plano, solo el rostro. Y el plano detalle es una parte de. Acá aparecen muchos ejemplos de planos generales, ya sea en publicidad, en arte urbano o en fotografía. Lo mismo acá en plano americano. Acá aparece el plano medio en distintos ejemplos, el medio corto, como lo habíamos mencionado, a pesar de que acá aparece lo central, que es una publicidad óptica a los lentes. Fíjense que el personaje está cortado, ¿cierto?, como medio corto. El primer plano, recuerde que es como una foto carnet, está los hombros presentes, y el primerísimo primer plano solo el rostro. Planos de detalles en distintas opciones. Los elementos del lenguaje fotográfico, los ángulos, es como yo pongo la cámara, ¿ya? Está el cenital muy desde arriba, el plano picado, el normal que es a la altura de los ojos, el contrapicado, hay un leve ángulo, y el nadir que es absolutamente desde abajo hacia arriba. Bueno, acá en el caso de los ángulos, como dije, el cenital es la posición de la cámara que es sobre el objeto, bien arriba, ¿ya? Aquí aparecen dos ejemplos. El en picado es levemente inclinado, como aparecen en los ejemplos que aparece acá. El ángulo normal es a la altura de nuestros ojos. Generalmente se utiliza este ángulo, el ángulo normal. El contrapicado, levemente de abajo hacia arriba, donde los personajes se ven más grandes de lo que son. Y el nadir es bien abajo. La cámara está absolutamente abajo, ¿ya? Los elementos del lenguaje fotográfico y la profundidad de campo. ¿A qué se refiere esto? Parte de la imagen que podemos apreciar como nítida o enfocada. Profundidad de campo. Parte de la imagen que podemos apreciar como nítida y enfocada, lo que acabo de decir. La mayor profundidad de campo es que la mayoría de todos los elementos de la imagen están enfocados. En este caso, Andy Warhol, y aparece casi todos los elementos, segundos, terceros planos, bien enfocados, se habla de mayor profundidad de campo. En cambio, cuando hablamos que una fotografía tiene una menor profundidad de campo, se refiere a que una parte o la minoría de los elementos de la imagen están enfocados. En este caso, la fotógrafa es Cindy Sherman, que ella está autofotografiada, aparece un retrato de ella misma, en donde está bien enfocada, pero hay poca información detrás. Entonces hay una menor profundidad de campo. Acá aparece, ¿cierto?, los ejemplos que acabamos de mencionar. Y acá menor profundidad de campo,
Aquí también hay otra imagen donde está la botella muy enfocada, pero atrás no hay mucha información enfocada. Los elementos del lenguaje fotográfico, los tipos de iluminación. Algunos fotógrafos tienden a hacer la iluminación natural, ¿cierto? La fuente lumínica es el sol, por lo tanto depende de cómo esté el día. Y otros utilizan la luz artificial, que es una fuente lumínica que proviene de las lámparas, de los flash, de todos los elementos que pongamos a disposición. Y tiene distintos efectos, como podemos ver acá, retratos con distintas iluminaciones artificiales. Acá aparecen dos fotógrafos que trabajan la iluminación natural en estos retratos y acá hay luz artificial en estas fotografías. Lo mismo acá. Y eso era la información, ¿cierto? Para la segunda guía. ¿Les piden a ustedes? Lo mismo que hablamos recién, el análisis, propósito expresivo y que lo que era el lenguaje fotográfico, y hacen lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Las formas, los colores, los elementos simbólicos. Y luego a ustedes le piden que observaran estas imágenes y que hablaran de su forma, de su color y qué quiere decir, ¿cierto? El propósito expresivo, recuerde cuál es la temática, qué es lo que quiere expresar el fotógrafo. En el caso acá aparecen los planos, los ángulos de cámara y aparece la profundidad de campo, que es lo que acabamos de mencionar, ¿ya? Los elementos de la iluminación. Y acá en cada fotografía usted tiene que hacer este análisis, qué tipo de plano es, qué ángulo, qué profundidad de campo tiene, qué iluminación. ¿Ya? Hace un análisis de estas fotografías. Eso, chiquillos, por favor me mandan las fotitos, me la envían, recuerde poner su nombre para poder yo ir anotando que usted ya envió su trabajo y poder enviar otros, ¿ya? Pero necesito que me envíen estas guías, chiquillos. Yo sé que han tenido una serie de problemas y que están agobiados con guías del Roder, entre otras. Por lo tanto, por favor, no olvide las guías de artes visuales, ¿ya? Por favor, por favor. Los quiero mucho y nos seguimos comunicando ahí en Instagram. Y recuerde que toda esta información va a estar en la página web que creé para que tenga todo ordenadito.